Dentro de un magnífico roble que fue derribado en el año 1609 para la madera, se encontró en el interior una pequeña estatua de la Madre de Dios, entronizada, con 3 barras de hierro que servían de enrejado. Algún alma piadosa había colocado la imagen sagrada en un hueco del roble, la apertura que el árbol se cerró y el árbol escondió en su seno a la preciosa figura. Para honrar a la Virgen, la estatua se exhibió posteriormente en el otro roble, una vez más detrás de una rejilla de hierro, por orden del barón de Selles. En este nuevo santuario, la Madre de Dios fue honrada con el título de Nuestra Señora de la Fe. Los que pasaban no dejaron de venerar la estatua, y hubo muchas curaciones inesperadas. Las gracias de todo tipo se multiplicaron, y pronto los peregrinos comenzaron a acudir a la zona debido a los deslumbrantes milagros. Un sacerdote de la Compañía de Jesús decidió que debían hacer réplicas de la estatua de Nuestra Señora de la Fe, hecha de la madera del primer roble. La imagen de María, Nuestra Señora de la Fe, de Foix, fue instalada solemnemente por el obispo de San Omer en la fiesta de la Ascensión. Desde el año 1622 hectáreas ha sido honrada por grandes reuniones de fieles. Un gran número de milagros ocurrieron y todavía ocurren a diario, curaciones notables realizadas a través de la invocación de Nuestra Señora de la Fe, Gravelines, constan en un folleto impreso en San Omer en 1623, con la aprobación del obispo. Las réplicas del roble de Nuestra Señora de Foix, que se distribuyeron a las iglesias en Bailleul, Dilingue, Gravelines, Huy, Lille, Lopez, Marchiennes Montmartre, Saint-Omer, Oudenbourg, Reims, Ruislip, de Furnes, entre otros. En todas estas diversas localidades, Nuestra Señora de la Fe comenzó a hacer muchas maravillas. La más famosa quizás sea la que se conserva hoy en la Catedral de Amiens en la iglesia de los religiosos agustinos a principios del año 1629, comenzaron a ocurrir milagros maravillosos, y pronto el obispo de Amiens terminó reconociendo canónicamente la devoción a la imagen y publicó 4 milagros importantes que habían ocurrido, incluido el más sorprendente de todos, la resurrección de un niño muerto. Un niño había caído en un pozo y había sido enterrado durante varias horas, mostró signos de vida y se despertó como si hubiera dormido cuando rezaron fervorosamente invocando a la Virgen. En Gravelines, un niño que murió al nacer, la triste madre invocó a María, la imagen de Nuestra Señora de la Fe. De repente, un calor que da vida se extendió, comenzó a llorar y sacudir sus pequeñas manos. El niño recibió el bautismo, y creció bajo los ojos vigilantes de su madre, para quien él fue un consuelo constante. Un capitán de barco relató que su barco se había hundido recientemente bajo las olas en su apremiante momento de necesidad, recurre a Nuestra Señora de la Fe y fue transportado instantáneamente a la costa. En otra ocasión, un padre, cuyo hijo había muerto, vino a Amiens cargando el cuerpo sin vida de su hijo pequeño, llegó a la iglesia del convento durante la celebración de la Santa Misa. Puso al niño delante de la imagen de Nuestra Señora de la Fe, y el pequeño cadáver revivió ante los ojos asombrados de los fieles durante la elevación. El sacerdote renovó el bautizo y le dio el nombre de Agustín al niño feliz de la Santísima Virgen. En algún momento después del milagro, el niño murió de nuevo y fue enterrado en el cementerio de Saint James. Después de 13 días, el cuerpo fue exhumado y no hubo señales de corrupción. Durante la plaga de 1634 que devastó a Amiens, la gente de la ciudad procesó con la imagen de Nuestra Señora de Foix, y el obispo presidió la ceremonia y celebró la misa pontificia. La plaga cesó. En el año 1636, a las damas nobles se las veía frecuentemente con sus damas de honor rezando ante la Santa Imagen, y al cardenal Richelieu, que asiste a las letanías que se cantaban cada día en este santuario bendito. Además, la hermandad, establecida bajo el título de Nuestra Señora de Foix, incluyó a varios personajes de alto rango, entre ellos el rey Luis XIII, Ana de Autriche, el rey Luis XIV, la reina María Teresa,
el rey Luis XV, así como otros miembros de las familias más nobles e ilustres de Picardía. La asociación religiosa había elegido como su fiesta principal la visita de la Santísima Virgen, un misterio que recuerda perfectamente la incomparable fe de la Santísima Virgen María. Todos estos prodigios tuvieron un efecto inmenso, y el número de favores extraordinarios pronto se hizo considerable. La milagrosa Madonna de Foix atrajo a los fieles más que nunca en todas sus necesidades. La imagen de Nuestra Señora de Foix se ocultó para protegerla de los impíos durante la Revolución Francesa. En 1878, Bishop Battle, de memoria piadosa, celebró una misa en Notre Dame de Foix, y finalmente se decidió la restauración de este culto. Pronto el venerable capítulo, apoyado por el obispo, le pidió al Papa que se dignara abrir el tesoro de las indulgencias. Muchas devociones y peregrinaciones se hicieron una vez más en su honor, y las velas se mantuvieron encendidas constantemente ante su imagen. Cada 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, se reanudó la recitación pública de las letanías junto con las procesiones mientras la gente mostraba su amor y aprecio por su Madre Celestial. Desde entonces, Nuestra Señora de la Fe reúne constantemente nuevos testimonios de amor con sus preciosos favores. No muy lejos de la pequeña ciudad de Dinant, en el país de Lieja, cerca de un hogar perteneciente al señor de Selles, dos magníficos robles crecieron. Uno de los dos viejos árboles venerables fue derribado en el año 1609 para utilizar la madera. El trabajador que inspeccionó el árbol encontró en el interior una pequeña estatua de la Madre de Dios, entronizada, por así decirlo, con 3 barras de hierro que servían de un enrejado. Al parecer, en algún momento en el pasado distante, algún alma piadosa cristiana había colocado la santa imagen en un hueco de la madera de roble, como si fuera un nicho. Luego, durante un periodo de tiempo, la apertura del árbol se fue cerrando gradualmente, y a medida que crecía, el árbol se escondió en su seno la figura preciosa. En honor a la Virgen, la estatua fue exhibida posteriormente en el otro roble, una vez más detrás de una reja de hierro, por orden del barón de Selles. En este nuevo santuario de la Madre de Dios fue honrada con el título de Nuestra Señora de la Fe. Los que pasaban por ahí no dejaron de venerar la estatua, y hubo muchas curaciones inesperadas. Gracias de todo tipo se multiplicaron, y pronto los peregrinos comenzaron a reunirse a la zona debido a los milagros deslumbrantes. Un sacerdote de la Compañía de Jesús había sido enviado recientemente a Gravelines. Él trabajó con diligencia para cultivar las almas, como sobre una vid fecunda, y por sus sermones excitados los pueblos de la región tomaron un mayor amor por la Madre de Dios. Al ver que esta devoción había echado raíces, se reunió con el magistrado local para discutir cómo mantener y aumentar la piedad del pueblo. Se decidió que debían hacer réplicas de la estatua de Nuestra Señora de la Fe, hechas de la madera de la primera encina. Cuando se completó la primera, se observó que la imagen tenía un gran parecido con el original. La imagen de María, Nuestra Señora de la Fe, de Foix, se instaló solemnemente por el obispo de St. Omer, en la fiesta de la Ascensión. Desde el año 1622 hectáreas ha sido distinguida por grandes asambleas de fieles. Un gran número de milagros ocurrieron y siguen ocurriendo todos los días, dice el padre Boyle, y cita como apoyo de su afirmación de un folleto titulado, A destacar sanaciones realiza a través de la invocación de Nuestra Señora de la Fe, Gravelines, que era un folleto impreso en St. Omer en 1623, con la aprobación del obispo. Para satisfacer el celo piadoso de los fieles, la venerada imagen de Nuestra Señora de la Fe fue reproducida con frecuencia. El roble, que durante tantos años había contenido la imagen, sirvió a este propósito, ya que se utilizó la madera para crear otras estatuas similares de Nuestra Señora de Foix. Las estatuas adicionales de la Santísima Virgen, que se distribuyeron a las iglesias en Bailleul, Dilingue, Gravelines, Huy, Lille, López, Marchiens Montmartre, Saint-Omer, Oudenbourg, Reims,
Ruislip, un de Furnes, entre otros. Estas ciudades tuvieron el honor de poseer esta imagen de María, y dieron la bienvenida a la estatua, hecha de la misma madera del árbol de Foy. En todas estas diversas localidades de Nuestra Señora de la Fe comenzó a trabajar muchas maravillas. De todas las imágenes de madera modelo de la Virgen original, el más famoso quizá es la que se conserva hoy en la Catedral de Amiens. La estatua fue colocada en la iglesia de los religiosos agustinos a principios del año 1629, cuyo monasterio estaba situado en la parroquia de San Miguel. A partir del 3 de mayo de ese año milagros maravillosos comenzaron a ocurrir, y pronto el obispo de Amiens, Francois Lefebvre de Caumartin, formaron una comisión para estudiar y llevar a cabo las investigaciones necesarias. Concluyó reconociendo canónicamente la devoción a la imagen y publicó 4 grandes milagros que se habían producido, además de ser el más llamativo de la resurrección de un niño muerto. He aquí algunos detalles que recuerdan este prodigio memorable. Un niño había caído en un pozo y enterrado durante varias horas. Los devotos cristianos que lucharon para rescatarlo hicieron todo lo posible por reanimarlo, pero fue en vano. Por último, el pueblo tomó al niño delante de la estatua de Nuestra Señora de Foy y se arrodillaron a orar con confianza por la intercesión de Nuestra Señora. Inmediatamente el niño mostraba signos de vida y despertó como si de un sueño. En Gravelines había habido un niño que murió al nacer. Mientras que él estaba siendo preparado para su entierro, la madre doliente invoca a María en la imagen de Nuestra Señora de la Fe. De repente, un calor vivificante propagarse a través de los miembros de hielo del niño, que entonces comenzó a llorar y agitar sus manos pequeñas. El niño recibió el bautismo, y ahora crece bajo la atenta mirada de su madre, de la que es un consuelo constante. Un capitán de barco relató que su barco se había hundido recientemente bajo las olas, y que los marineros y los pasajeros a bordo de todos habían perecido. El capitán quedó solo luchando contra las olas, y sin esperanza de rescate, y recordó que él mismo estaba a punto de morir. En su momento de necesidad acuciante recurre a Nuestra Señora de la Fe, y se comprometió a hacer una peregrinación a la iglesia si debía vivir. Aunque estaba a 3 leguas de Gravelines, fue inmediatamente transportado a la orilla y se apresuró a cumplir su voto. En otra ocasión, un padre, cuyo hijo había muerto, llegó a Amiens llevando el cuerpo sin vida de su hijo recién nacido. El niño había sido bautizado por necesidad de la mano de su abuela. El padre llegó a la iglesia del convento durante la celebración de la Santa Misa, puso al niño ante la imagen de Nuestra Señora de la Fe, y el pequeño cadáver reanimado ante los ojos maravillados de los fieles durante la elevación. El capellán de la Reina Madre, que era un antiguo canónigo de la catedral, se dividió la presión de la gente y preguntó si el niño había sido bautizado. Sobre la respuesta negativa del padre, que falsamente cree bautismo de la abuela había sido inválida, el sacerdote renueva el rito sacramental y dio el nombre de Agustín al niño feliz de la Santísima Virgen. En algún momento después del milagro, el niño murió de nuevo y fue enterrado en el cementerio de Saint James. Después de 13 días el cuerpo fue exhumado, y no había ninguna señal de cualquier corrupción. Durante la peste de 1634 que asoló Amiens, la gente de la ciudad procesados con la imagen de Nuestra Señora de Foy, y el obispo presidió la ceremonia y se celebra la misa pontifical. La plaga cesó. En el año 1636 las damas nobles se veían con frecuencia con sus damas de honor rezando ante la imagen sagrada, y el cardenal Richelieu que asisten a las letanías que se cantaban todos los días en este santuario bendito. Además, la hermandad, establecido bajo el título de Nuestra Señora de Foy, incluyó una serie de altos personajes de clasificación, incluyendo el rey Luis XIII, de Ana de Autricle, el rey Luis XIV, la reina María Teresa, el rey Luis XV, así como miembros de las familias más nobles e ilustres de Picardía.
La asociación religiosa había elegido como su principal fiesta de la visitación de la Santísima Virgen, un misterio que recuerda perfectamente la fe incomparable de la Santísima Virgen María. Todos estos prodigios tuvo un efecto enorme, y el número de favores extraordinarios pronto se convirtió considerable. La Virgen Milagrosa de Foix llamó a los fieles más que nunca en todas sus necesidades. La imagen de Nuestra Señora de Foix fue escondido para protegerlo de los impíos durante la época de la Revolución Francesa. Después, la imagen fue devuelta a la iglesia, pero la Virgencita se perdió en la inmensidad de la catedral y recibió el homenaje de las pocas almas que conocieron y recuerdan. En 1878, el obispo de Batalla, de piadosa memoria, celebró la misa en Notre-Dame de Foix, y la restauración de este culto se decidió finalmente. Pronto el capítulo venerable, con el apoyo del obispo, pidió al Papa que se digne a abrir el tesoro de las indulgencias. Muchas devociones y peregrinaciones fueron una vez más hechas en su honor, y las velas se mantuvieron en constante quema ante su imagen. Cada 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, se reanuda de nuevo la recitación pública de letanías junto con procesiones como las personas mostraron su amor y aprecio por su Madre Celestial. Desde entonces Nuestra Señora de la Fe se reúne constantemente nuevos testimonios de amor por sus favores preciosos.